Empezó La Casa de los Famosos Telemundo, cuarta temporada, mamonas. Y vamos a darle cobertura por aquí, mamonas. Claro que por supuesto que yes. Y que nada nos detenga. Empezaremos tranqui con video reportes como este. Algunos días de la semana, creo que 2 o 3 estaremos bien para iniciar. Con lo más resaltante o el chisme que sí o sí debemos tener para no perdernos de lo que va pasando. Y ya si hay algún chisme potentísimo tipo peleas o confesiones, ya hacemos un video especial. Porque no quiero monotematizar el canal como pasó con La Casa de los Famosos México. Y porque recordemos que también estamos resucitando el canal secundario, que ya que estamos, se viene nuevo video en el canal secundario Andy Resumen. Me ayudarían muchísimo si se suscriben. Les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí viene lo chido. Antes de que me olvide, si sufren de ansiedad o quieren saber qué pasa a los minutos, eso lo encuentran en mi cuenta de Instagram. Las transmisiones de Telemundo en redes sociales es exclusiva para Gringolandia. Las galas se transmitirán a las 6 de la tarde, horario de México. Habrá 24/7 con solo 2 cámaras por la web de Telemundo y en su canal de YouTube. Repito, este contenido oficial es exclusivo para Gringolandia. Pero el internet es maravilloso y obviamente hay retransmisiones en Twitch o con un buen VPN pueden acceder a este contenido sin problemas. Aparentemente los lunes serán de expulsión, martes de prueba de líder, miércoles de reto de la semana, jueves de nominación, viernes de salvación, sábado libre y los domingos será la cena de los nominados. Los conductores son Jimena Gallego y Nacho Lozano. Hay personas a las que no les gusta Nacho porque él es conductor de noticias hasta donde tengo entendido, pero habrá que ver qué pasa pues. Por su parte, Sandarti, el ex conductor, sacó video agradeciendo el cariño de la gente y aclaró que la decisión de no estar no fue de él. ¡Traca! Hay cambios a nivel estructural de la casa. Lo más resaltante es que ha cambiado la disposición de la cocina. El Zoom ya no es el Zoom, ahora es un cuarto más. Donde era el confesionario, ahora han abierto ese espacio y el confesionario lo han puesto al lado de la cocina, ocupando el espacio de atrás donde estaba la lavandería. Y ahora la lavadora y secadora la han puesto en el almacén. La gala de presentación, no les voy a mentir, estuvo aburrida. Ingresaron los 23 participantes. Tali y Gregorio fueron los primeros y Adame fue el último en ingresar. Cristian Estrada, ex de Frida Sofía y papá del hijo de Ferca, fue el participante sorpresa. Recordemos que se armó un pedote que decían que Frida Sofía se bajó del proyecto al enterarse que la producción quería meterlo a él, y luego también se maneja la versión de que ella se bajó por otros temas del proyecto y que recién ahí la producción lo llamó. Y bueno, sea como sea, al final él entró. Aleska Génesis, la del pedo que la habían detenido, que si entraba o no entraba, bueno, también entró y contó que a ella le habían advertido en una llamada a su abogado de que cuando llegara a México la iban a detener. La arrestaron, que eso ya todos lo vimos, pero ya fue declarada inocente. Utilizaron la dinámica de La Casa de los Famosos México, les pusieron dilemas antes de entrar, pero solo algunos. A Bebeshita y a Robbie Mora les tocó ser siameses por 48 horas para que no les pongan música fuerte durante la madrugada a todos en la casa y puedan dormir. A Lupillo y a Maripili les tocó dormir juntos durante una semana para que no les quiten el café a todos en la casa. Y ojito al piojo, porque aquí Maripili le dijo a Lupillo que la tiene bloqueada en redes sociales. No sé si fue broma o en serio, pero se la lanzó. Y a Fernando Lozada le tocó estar con el torso desnudo por 48 horas para no dejarlo sin almacén por 48 horas, pero igual duró unas horitas nomás porque luego la jefa le autorizó a ponerse su ropita. Hicieron su brindis, todos se desearon paz y amor. Ya quiero ver cómo termina esto luego de los 4 meses que van a estar ahí encerrados. Ya les abrieron los cuartos y quedaron así: Tierra, Maripili, Tali, Ariadna, La Divasa, Lupillo, Clovis, Gregorio y Rome; Agua, Adame, Fernando Lozada, La Melaza, Guti, Cristian Estrada, Carlos Gómez y la única mujer ahí, Aleska Génesis. Y en Fuego fue lo contrario, puras mujeres y un solo hombre: Leslie, Alana, Sofi, La Bronca, Mariana González, Cristina Porta y los más siameses del condado, la Bebeshita y Robbie. Ahora sí, chismecito rico que salió durante la noche. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Leslie le contó a La Divasa que ella no se metió en la relación de Emilio Osorio y Carol Sevilla. Se conocieron luego de que terminaron ambos con sus parejas y se enamoraron. Estuvieron jode a Lupillo porque Maripili se pasó. Maripili se le apareció para dormir con un baby doll y el Lupillo tieso. Y como ambos están solteros, todos están que lo joden y hasta los quieren casar. La Divasa le dijo a Aleska que Telemundo le pagó la fianza. Obviamente fue en broma, ¿no? Pero bueno, puede ser que sí, como que no, eso no sabemos si lo vamos a saber en raya. Adame obviamente habló mal de Poncho de Nigris porque Poncho ha salido a defender a Wendy de todo lo que dijo Adame sobre ella. Y también Adame habló de Magali Chávez, su expareja, que él asegura que es trans y que por eso terminaron. Y ojito aquí, porque ya está denunciado por difamación, pero él sigue con el tema. Y la perra seguía y seguía. Hoy es la primera prueba de líder, habrá que ver qué pasa. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!